Hola a todos. Hoy es viernes, 12 de septiembre de 2025, y nuestro amigo Dan Kovalik está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Dan. Hola, Nima. Es genial esta vuelta. Siempre es un placer verte, Guillermo. Dan, déjame empezar con tu nuevo libro. Trata sobre Siria y el cambio de régimen, y está disponible en Amazon. Cualquiera que esté interesado, creo que va a encontrar mucha información sobre Siria, el cambio de régimen y cómo ha influido en toda la región. Entonces, ¿qué descubriste sobre Siria? Porque hasta ahora, lo que hemos visto en las noticias de lo que sale de Siria es un caos enorme en el que nadie está satisfecho con la situación. Antes, veíamos a Rusia e Irán en Siria, de alguna manera, ayudando al gobierno. Ahora no están nada contentos con lo que ocurre en Siria. No ves a Turquía e Israel, ni siquiera a estos dos actores principales en Siria, satisfechos con lo que está pasando allí. De alguna manera, están enfrentándose entre sí. Mirando la situación actual en Siria, están luchando entre ellos. Estados Unidos, de alguna manera, intenta, no sé, ser mediador entre Turquía e Israel. ¿Y apoya más a Israel? Entonces, ¿qué está pasando en Siria? Adelante. Sí, bueno, ya sabes, llevo años diciendo que el caos es el objetivo de la política exterior de Estados Unidos. Si miras Libia, miras Irak, miras Líbano, miras Somalia, miras Gaza, miras Siria, ahora el objetivo parece ser la completa desestabilización de las naciones. En el caso de Siria, una nación que ha existido durante siglos, que hasta hace poco, y cuando digo hace poco me refiero a hace unos meses, era un tapiz de diferentes religiones y etnias, y ahora está rota. Ese país ha sido destruido, y ese era el objetivo. No estoy seguro de que Israel esté descontento con lo que está ocurriendo. Creo que Israel ve una oportunidad en el caos para apoderarse de grandes extensiones de Siria. Turquía ve lo mismo. Estados Unidos sigue ocupando un tercio de Siria, la parte más rica en petróleo y cereales del país. Siria ha sido balcanizada, ¿y quiénes sufren? El pueblo sirio. Porque además, esto ya fue predicho por un documento desclasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de 2012, que decía que las potencias occidentales estaban apoyando a Al-Qaeda en Siria, y que el objetivo de Al-Qaeda era establecer un califato religioso en Siria. ¿Y quién llegó al poder? Al-Qaeda llegó al poder y está estableciendo un califato religioso en Siria. ¿Y qué significa eso? Que están oprimiendo a todos los demás grupos minoritarios, es decir, a los cristianos, los drusos, los alawitas e incluso a los suníes moderados, para establecer este Estado wahabí. Y miles de personas han sido asesinadas, en su mayoría alawitas. Mujeres y niñas están siendo secuestradas y llevadas a la esclavitud sexual. Es horroroso y están destruyendo antigüedades, de nuevo, pertenecientes a grupos minoritarios, incluidos grupos cristianos. Vi una foto espantosa en el barrio cristiano de Damasco, al que he ido. De hecho, estuve allí recientemente, en enero. Han arrancado todas las antiguas piedras romanas de la calle y han asfaltado la calle para eliminar la historia, no solo de los romanos, sino de los cristianos que caminaron por esas calles. Es espantoso, pero de nuevo, ese parece ser el objetivo. Eso fue lo que ocurrió en Irak justo después de la invasión de 2003, ¿verdad? Las antigüedades fueron destruidas o robadas. Estamos dejando estos países absolutamente destrozados. Sabemos que Siria colapsó de alguna manera, el ejército colapsó. Pero ¿cómo entiendes las fuerzas que facilitaron el proceso de colapso del gobierno en Siria? El régimen de Assad, el gobierno de Assad. Sí, bueno, en primer lugar, tenemos que empezar por el contexto. Y es que esto fue un cambio de régimen que llevó, ¿qué?, unos 13 o 14 años, ¿verdad? Tenías un país que fue destrozado por una guerra brutal respaldada por Occidente, que de nuevo apoyó
a estos grupos terroristas, como Al-Qaeda, como ISIS y otros, que aterrorizaron al país, asesinaron a miles de personas y minaron el tejido social del país. Además de eso, hubo sanciones brutales, nuevamente impuestas por Estados Unidos, que se incrementaron enormemente bajo Trump en su primera administración, en lo que se llamó las sanciones César, que rompieron económicamente a ese país. Quiero decir, la comida escaseaba, la electricidad apenas funcionaba, la gente tenía unas 2 horas de electricidad al día, y todos estaban sufriendo, incluidos los militares. Los soldados, e incluso los altos mandos, cobraban muy poco, porque había muy poco dinero para repartir. Esto permitió no solo la desmoralización del ejército, sino que lo que parece haber ocurrido a finales de noviembre y diciembre de 2012 fue que altos mandos militares fueron sobornados. Y fácilmente sobornados porque estaban desesperados, ¿verdad? Parece que probablemente Qatar les pagó para que no intervinieran. Así que, aunque parecía que las filas del ejército, el ejército árabe sirio, estaban listas para luchar y defender el país, a pesar de todas las privaciones, algunos altos mandos militares habían sido sobornados y dieron órdenes de no intervenir. Vimos esto suceder en tiempo real, ¿verdad? Quienes estábamos atentos, vimos que cuando las fuerzas terroristas de Idlib, y ahí es donde estaban todas estacionadas, empezaron a acercarse a Alepo, esa fue la primera ciudad a la que fueron. Hubo muy poca resistencia, y luego simplemente se les ordenó retirarse por completo. Así que Alepo fue tomada. Bueno, por supuesto, la mayoría de nosotros supimos que una vez que Alepo fue tomada, esto cambiaba las reglas del juego. Y luego fueron a la siguiente ciudad. Creo que fue en Hama, y hubo algo de resistencia allí. Luego el ejército dijo, vamos a retirarnos aquí y echarnos atrás. Después entraron en Homs y ocurrió lo mismo, y luego tomaron Damasco. Así que parece que hubo traición, pero fue una traición que se cultivó durante años y años de esta guerra brutal, sanciones económicas y sobornos. De nuevo, creemos que por parte de Qatar. Y parece que el propio Assad y su familia se sorprendieron de que esto ocurriera. Parece que, una vez más, los rangos inferiores del ejército se sorprendieron. Conozco a algunas personas que estaban en el ejército árabe sirio o en milicias que apoyaban al ejército árabe sirio, y ellos también se sorprendieron. Básicamente, eres acusado de navar Al-Qaeda, at disutuo con HDS, es imanedes a proidur kwenimil intervothenación. Así que realmente el store. Mucha gente sospechaba de algún modo sobre el papel de Irán y Rusia. ¿Por qué no ayudaron al gobierno en Siria? Y cuando hablo con iraníes y de alguna manera con rusos, creen que el gobierno de Assad fue una decisión deliberada por su parte. Decidieron reducir el tipo de lazos de seguridad, lazos militares, con los dos países, Irán y Rusia. Y después de todo, parece que Assad decidió reducir el número de personal militar o de aquellas personas que intentaban ayudar militarmente a Siria. Redujeron el número de estas personas. No sé si los rusos o los iraníes los redujeron drásticamente en los 2 o 3 años recientes antes del colapso, pero en los últimos 2 o 3 años, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo actuaron Rusia e Irán? ¿Cuál fue la decisión por parte de estos dos países? ¿Por qué hicieron eso? ¿Tú? Bueno, ante todo, no lo sabemos con certeza. Así que creo que la historia completa de cómo ocurrió el colapso final de Siria aún está por escribirse, porque no lo sabemos con seguridad. Lo que dicen los iraníes y los rusos es que estaban dispuestos a luchar para defender Siria y Assad, pero que una vez que quedó claro que el propio ejército sirio no estaba dispuesto a defender el país, ellos no iban a hacerlo por ellos. Esa es la postura tanto de Irán como de Rusia. Estuvimos allí,
Estábamos preparados para hacerlo, pero no podíamos hacerlo por ellos si ellos no iban a hacerlo por sí mismos. Y creo que eso es en gran parte cierto. Pero además de eso, en el caso de Irán, no puedo creer que ellos primero, Irán sacrificó mucho para defender Siria durante muchos años. Lo mismo hizo Hezbollah y también Rusia. Así que no puedo creer que ninguna de estas partes hubiera entregado Siria voluntariamente. No creo que haya habido algún tipo de traición o acuerdo por su parte. Aunque hay personas que especulan sobre ello, no puedo imaginármelo. Y para Irán, por supuesto, y para Hezbollah, ahora, y ellos lo habrían sabido, están bajo una amenaza existencial por parte de HTS, ¿verdad? Porque ahora la frontera de Irán no es segura, y Líbano ahora, HTS, Siria ha estado invadiendo Líbano, ¿verdad? Así que Hezbollah, que antes solo tenía que defender la parte sur del Líbano, ahora tiene que defender todas las fronteras por culpa de HTS. Así que no hay manera de que lo hayan hecho voluntariamente. Pero creo que por un lado, vieron que el ejército se estaba desmoronando y que simplemente no podían hacerlo por sí mismos sin una intervención mayor que no querían llevar a cabo, que ni siquiera consideraban apropiada. Especialmente Rusia. Quiero decir, digan lo que digan sobre Rusia, en realidad creen en el derecho internacional. Fueron invitados a entrar en Siria. Defendieron a Siria bajo invitación. Pero de nuevo, no iban a involucrarse en una guerra unilateral sin el apoyo del ejército sirio. Ahora bien, dicho esto, creo que lo otro que es real es que Rusia va en pantanania, obviamente. Tuvieron algunos desacuerdos con Assad. Querían que Assad hiciera más esfuerzos para acercarse a sus enemigos y formar un gobierno más inclusivo. Ya sabes, una especie de gobierno de reconciliación, algo a lo que Assad no estaba dispuesto. Creo que el mayor error que se cometió, y de nuevo, no creo que fuera intencionado, fue que Rusia realmente insistió en que se permitiera a los terroristas vivir en Idlib y que esa zona se convirtiera en un enclave para estos terroristas, algo que Assad no quería. Y creo que Assad tenía razón en no quererlo. Quiero decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo haría cualquier país? En Estados Unidos, por ejemplo, si tuviéramos a Al-Qaeda intentando derrocar al gobierno y dijéramos, vale, les dejaremos vivir en Maine. Pueden vivir en Maine y no los molestaremos. Nadie aceptaría eso. Ningún país digno lo haría. Pero eso fue, en cierto modo, impuesto a Assad. Y creo que Rusia, de nuevo, ya sabes, los critican, pero no tienen sed de sangre. No querían simplemente destruir a todos esos grupos en Idlib, que además obviamente estaban entre la población de Idlib. Habría sido una masacre que Rusia no quería. Así que, pero probablemente eso fue un error. Quiero decir, se permitió que eso se enquistara. Estaban bien armados, bien apoyados por Occidente, mientras Assad y el resto del país estaban siendo sometidos al hambre. Y eso realmente sentó las bases para la victoria. Pero de nuevo, no creo que eso haya sido intencionado, pero creo que si se hubiera criticado a Rusia, habría sido por esa decisión. Pero sí, no veo traición aquí por parte de Irán o Rusia, pero creo que es justo decir que el intento occidental de cambio de régimen tuvo éxito después de años de guerra y sanciones económicas. Y si no hubiera tenido éxito en diciembre de 2024, lo habría hecho más tarde. Es decir, básicamente aplastaron el país. Fue destruido. Y sí creo que Rusia e Irán también lo vieron, que en ese momento ya no se podía salvar porque Occidente básicamente había ganado. Se salieron con la suya. Y eso es una tragedia, una auténtica tragedia. ¿Cuál era la situación en Idlib antes de que ocurriera todo esto? Antes de todo este tipo de levantamiento, o cómo podemos llamarlo. No sé cómo llamarlo. No fue una revolución, no fue nada. Simplemente fue, porque estos tipos vinieron. Mira, solo recuerda lo que pasó en Siria. No tenían armas pesadas,
vinieron solo con armas ligeras, un pequeño grupo de 20.000 fuerzas, en su mayoría no muy bien entrenadas, para luchar una guerra contra un ejército que estaba en Siria, que estaba preparado y tenía todo para responder. Pero antes de llegar ahí, ¿qué pasó en Idlib? Mencionaste que Rusia de alguna manera convenció al gobierno en Siria de aceptar lo que ocurrió con la situación en Idlib. Me parece que Idlib estaba más cerca de Turquía que del gobierno. ¿Y cómo facilitó Turquía eso? And how did Turkey facilitate that? Yeah, so Turkey, which is in NATO, of course. Sí, así que Turquía, que por supuesto es miembro de la OTAN, permitió que estos terroristas entraran en Siria, en Idlib, y realmente apoyó a esos grupos terroristas en Idlib, junto con Qatar. De nuevo, el papel de Qatar para Occidente fue financiar Al-Qaeda. Y Qatar estaba encantado de hacerlo, porque comparte gran parte de la ideología de Al-Qaeda, al igual que Arabia Saudí, ¿verdad? Y ellos también lo apoyaron. Los Emiratos Árabes Unidos también lo apoyaron. Pero Qatar fue realmente el gran financiador de Al-Qaeda, aunque Turquía también ayudó a los terroristas en Idlib. Básicamente, todos estos países, y también Estados Unidos, ayudaron a convertir Idlib en un foco de cambio de régimen. Y en este caso, resultó que se asociaron con estos grupos terroristas para ello. Y de nuevo, esta base se estuvo preparando durante años y años. Siempre, cada vez que me entrevistan, menciono este artículo que la gente tiene que leer y tener presente, escrito por Seymour Hersh en 2007 en la revista The New Yorker, titulado La Redirección. Lo que Seymour Hersh decía entonces, y esto tiene sentido, ya que acabamos de conmemorar ayer el aniversario del 11S, es que en 2007 Hersh afirmaba que para 2005 la administración Bush había pasado de librar una guerra extensa contra Al-Qaeda a apoyar a Al-Qaeda y otros grupos terroristas para llevar a cabo operaciones de cambio de régimen en lugares como Siria y, con suerte, finalmente también en Irán y Libia. Libya as well. Así que los preparativos para la guerra contra Siria comenzaron en 2005. Quiero decir, probablemente se podría retroceder aún más. Y de hecho, hablamos de esto en el libro. El primer cambio de régimen que Estados Unidos llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial fue en Siria en 1946. Derrocaron al presidente entonces. Pero de nuevo, en cuanto al intento moderno de derrocar a Assad el joven, eso comenzó en 2005. Así que estaban cultivando estos grupos. Una vez que derrocaron a Gaddafi en Libia, Occidente, incluida Turquía, ayudó a facilitar el envío de armas a los terroristas en Siria. Y esto dio inicio a la guerra contra Assad en serio. Eso nos lleva a otros artículos de Seymour Hersh. That raises Seymour Hersh's other articles. So Hersh was writing for the New Yorker in Así que Hersh escribía para The New Yorker en 2007, un periodista ganador del premio Pulitzer. Pero luego publicó un artículo que realmente puso fin a su carrera en los medios convencionales de Occidente como periodista. Y ese fue, ¿cómo se llama? La línea roja y la línea de ratas, algo así, en el que hablaba de esta línea de ratas que establecieron desde Libia hasta Siria para empezar a apoyar a estos grupos terroristas, de nuevo en 2011. Y ahí es cuando no fue un levantamiento, porque estos eran grupos traídos desde fuera a Siria, y sí aprovecharon algunas protestas legítimas, pacíficas e indígenas, pero las explotaron para empezar a atacar física y violentamente al gobierno y al pueblo. Y eso es lo que ocurrió. Lo otro, más específico que sucedió fue que al-Jolani, quien estaba en ISIS, fue un líder de ISIS en Irak antes de que esto ocurriera. Y fue capturado en Irak por atacar a fuerzas estadounidenses y fue encarcelado en una prisión militar de Estados Unidos. Pues bien, en algún momento se le permitió salir de esa prisión e ir a Siria, y se convertiría en el líder de Al-Qaeda respaldado por Occidente. Claramente, se convertiría en un activo de Estados Unidos, y lo sigue siendo hasta hoy. Ahora es el líder de Siria. Así que todo esto fue planeado. De nuevo, para subrayar que esto no fue un levantamiento autóctono, en un momento dado,
el embajador sirio ante la ONU dijo que Siria había recogido pasaportes de combatientes extranjeros de 101 países diferentes. Different countries. There's not even 200 countries in the world, or about Ni siquiera hay 200 países en el mundo, hay alrededor de 200. Así que la mitad de los países del mundo tenían combatientes extranjeros en Siria luchando contra Assad. Esto fue una guerra mundial contra Siria. Y de hecho, hay un libro que citamos en nuestro libro que se llama La Guerra Mundial contra Siria. Quiero decir, fue igual que hubo una guerra mundial contra el Congo a finales de los años 90. Y también hay un libro sobre eso. Estas son cosas que no vas a aprender en el instituto, ¿vale? Ni en tu clase de educación cívica, ni en la de geografía. Pero estas fueron guerras mundiales que se libraron por intereses geopolíticos. Y las víctimas son quienes viven en países como Siria. Pero eso es todo. Pero consulta esos artículos de Seymour Hersh. Quiero decir, él decía que esto estaba ocurriendo, y ocurrió, ya sabes. Hoy, Siria es, en mi opinión, motivo de preocupación no solo para Irán y Rusia, sino también para China. Como mencionaste, hay muchas personas de diferentes etnias y países que llegan a Siria y forman parte del gobierno en Siria, aunque no sean originarias de allí. Exacto. Y no hablan árabe. Quiero decir, un tercio de los combatientes de HTS son combatientes extranjeros, que no tienen ninguna conexión con Siria. No les importa Siria, no les importan los sirios, ni siquiera hablan su idioma. Por cierto, incluso Al-Jolani, él sí habla árabe, pero no con acento sirio, lo cual es muy evidente para la gente de Siria. Sí, pero estaban los uigures de China y juraron volver a China y causar problemas allí. Y estoy seguro de que Occidente estará muy feliz de apoyarlos en eso. Igual que Occidente estuvo muy feliz de apoyar a los terroristas en Chechenia contra Rusia. Quiero decir, esta es la política exterior de Estados Unidos. No es luchar contra el terrorismo, es difundir el terrorismo. Y es, ya sabes, es curioso, o no sé si curioso. Sabes, Trump, cuando se postuló para presidente en 2016, habló de esto. Dijo que Obama creó ISIS. Bueno, eso puede ser una exageración, pero tenía algo de razón, ¿no? También lo hizo, por supuesto, Tulsi Gabbard. Ella habló de esto también, incluso durante su audiencia de confirmación para su nuevo puesto de inteligencia. Ya no se oye mucho hablar de eso. Ahora tienes a Trump dándole la mano a Al-Jolani. Al-Jolani está en la ciudad de Nueva York mientras tú y yo hablamos. Sería como tener a Bin Laden en Nueva York. Y está hablando en las Naciones Unidas. Quiero decir, si los estadounidenses entendieran lo que su país ha hecho, aunque sea a la luz del 11S, estarían horrorizados. Ahora, muchos lo saben o lo sospechan, pero es Nima, es algo. Quiero decir, sabes, George Orwell realmente no tendría que escribir un libro de ficción ahora. Solo tendría que catalogar lo que está pasando. Esto es material de 1984. Es, ya sabes, realmente vivimos en una época asombrosa y no en el buen sentido. ¿Quién tiene la ventaja en este momento en Siria, en tu opinión? Bueno, quiero decir, creo que Israel sí lo hace. Creo que Israel, según lo planeado, y por cierto, lo admitieron, creo que en 2019, hubo un funcionario militar, y lo citamos en nuestro libro, hubo un militar israelí que admitió que estaban financiando como a 12 grupos terroristas diferentes en Siria. Creo que han convertido la situación en su favor. Han tomado el control de enormes extensiones de Siria. Muy poco después de que el nuevo gobierno asumiera el poder en Siria, publicaron un nuevo mapa. El ministro del Interior publicó un nuevo mapa de Siria, que no incluía los altos del Golán. Básicamente, eso ha sido cedido a Israel. Ahora Israel está colaborando con HTS para hostigar a Líbano y Hezbollah allí. Eso está según lo planeado. Creo que Israel y Occidente tienen la ventaja y Estados Unidos sigue en el este, con un tercio del territorio. Y están usando el petróleo, están robando el petróleo de Siria,
robando su grano. Así que Occidente, y Turquía también se está beneficiando, han tomado parte del norte. Ya sabes, las potencias occidentales tienen la ventaja en Siria. Y sí quiero decir, se están cometiendo atrocidades horribles por parte del nuevo gobierno contra, de nuevo, todos los grupos que mencioné. Los drusos, los alawitas, los chiíes y los cristianos. Uno pensaría que tal vez a Occidente le importarían los cristianos, pero no es así. Así que eso no les preocupa. Este caos y la violencia, eso no les preocupa a los poderes que acabo de mencionar. Están saliéndose con la suya, están ganando, y eso ha debilitado a Irán. Cuando Irán fue atacado durante esa llamada guerra de 12 días, se utilizó Siria, se utilizó su espacio aéreo para atacar a Irán. Eso no habría ocurrido bajo el mando de Assad. Así que Occidente ha conseguido lo que quería. Han ganado en Siria. Quiero decir, ya sabes, eso podría cambiar, el mundo cambia. Pero por el momento han ganado y están ganando, sin duda. Mencionaste el acento. El acento de Al-Jolani no es de Siria. ¿De dónde es? Bueno, su familia es de Siria. Creo que nació allí. Al-Jolani es un hombre de guerra. Y eso viene del hecho de que creo que es de los altos del Golán, pero vivió gran parte de su vida en Arabia Saudí, lo cual tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque acaba en Al-Qaeda, que ya sabes, está inspirada por el wahhabismo, una filosofía, esta forma herética del Islam que Arabia Saudí ha promovido. Y es una filosofía tóxica, completamente intolerante con otras religiones. Así que creo que probablemente hable en acento saudí. Pero viene de Arabia Saudí. ¿Pero nació y creció en Arabia Saudí? Nació en Siria y acabó en Arabia Saudí, ¿sí? Además es del Golán, que está ocupado por Israel. Así que ya sabes, ¿de dónde pueden venir todas esas conexiones? ¿Quién sabe? Pero esa es la historia. ¿Pero está dirigiendo a estas personas en Siria o puede controlar de alguna manera a ciertas facciones, mientras que las otras simplemente hacen lo que quieren? ¿Cómo está funcionando eso en Siria? Sí. Bueno, creo que has dado en el clavo. Creo que él no tiene el control total de sus propias fuerzas. Tiene unos 35,000 combatientes, o al menos los tenía cuando asumió el mando. Probablemente esa cifra haya aumentado, ¿verdad? Seguro que han reclutado a más gente, pero originalmente contaban con unos 35,000 efectivos cuando él tomó el control. Dentro de esos 35,000 había 26 facciones diferentes y facciones dentro de esas facciones. Y además, un tercio de esas personas son combatientes extranjeros, muchos de los cuales ni siquiera hablan árabe. Mucha gente con la que probablemente ni siquiera pueda comunicarse sin un traductor. No puede controlar a toda esa gente. Y creo que al principio, cuando asumió el poder, intentó hacerlo. Y quizás sí tuvo cierto control sobre ellos. Sabes, cuando llegó al poder por primera vez, intentó presentarse como un moderado. Se puso traje y corbata. Dijo, ya sabes, yo solía cortar. Lo dijo literalmente. Yo solía cortar cabezas cuando era joven, pero ya sabes, igual que los chicos en Occidente pueden emborracharse cuando son jóvenes, o ya sabes, lo que sea. Yo cortaba cabezas, pero ya no lo hago. Eso solo fue una indiscreción juvenil, ¿verdad? Pero ya sabes, cuando estuve en Siria, en enero, un tipo que permanecerá en el anonimato, porque ya sabes, podrían matarlo si descubren quién es, me contó algunas cosas muy profundas. Y una cosa que me dijo, Dan, sabes, lo único... De nuevo, las cosas empezaban a ponerse mal cuando yo estaba allí, pero realmente no. Ya sabes, se volvieron completamente genocidas hasta marzo, un par de meses después. Pero en el momento en que hablaba con este sirio, en enero, me dijo, Dan, sabes, lo único que une a estos terroristas es la yihad, ¿verdad? Especialmente a los combatientes extranjeros. No vinieron aquí de picnic.
vinieron aquí por la yihad para establecer este califato. Y me dijo en ese momento, aunque aún no había comenzado el verdadero derramamiento de sangre, que el problema que va a tener al-Gilani es que sin la yihad, sin dejarles atacar a los grupos minoritarios, probablemente no podrá controlarlos. He probably won't be able to control them. And so it appears that Y así parece que o bien los dejó en libertad en marzo de este año o no tuvo control para detenerlos. Así que alrededor del 6 o 7 de marzo de este año, realmente hay una fecha específica a la que se puede señalar, comenzó el verdadero terror contra, en este caso, los alawitas en la región costera de Siria, en la que miles de alawitas fueron asesinados. Ahora bien, hay que reconocer que Rusia permitió que su base militar allí fuera utilizada para que los alawitas buscaran refugio si lograban llegar. Decenas de miles de alawitas entraron en esa base militar. Y además, los rusos les permitieron salir hacia Rusia a través de la base si conseguían llegar, ¿verdad? Pero fue entonces cuando comenzó el verdadero derramamiento de sangre. Y de nuevo, ya sea porque al-Gilani no podía controlar a esos grupos, o porque tenía que dejarles dar rienda suelta aparte de su sed de sangre, o los perdería. Pero ya sabes, esa es la naturaleza de este grupo, de nuevo, que Occidente reunió y apoyó. Y ya sabes, es horrible. Es horrible. Quiero decir, todos mis amigos en Siria quieren irse. Están escondidos, algunos en sus casas. No salen ni siquiera para ir a trabajar o a la escuela. Algunos se esconden en los bosques. Y, por cierto, las fuerzas de al-Gilani lo saben. Prenden fuego a los bosques para intentar encontrar a la gente, hacer que salgan o matarlos. Es realmente horrible, Nima. Realmente cosas terribles. Parece que Irán y Rusia, antes de que esto ocurriera, advirtieron al gobierno en Siria de que algo iba a suceder, que algo iba a pasarle al gobierno sirio, o que habría un ataque contra Siria. ¿Supiste algo sobre eso? Porque hablé con iraníes y supe por parte de los rusos que ellos lo sabían. Al fin y al cabo, tenían algún tipo de acuerdo con Turquía para controlar a estas personas y no dejar que atacaran al gobierno sirio. Parece que Turquía de alguna manera traicionó tanto a Rusia como a Irán. Oh, estoy seguro de que eso es cierto. ¿De qué iba todo eso? What was that all about? Sí, bueno, en primer lugar, en Turquía tienes al líder Erdogan, que es un tipo muy escurridizo, ¿verdad? Turquía es un país interesante. Es parte de Asia, es parte de Europa. Fue interesante cuando estuve en Estambul recientemente. Es algo profundo. Hay un puente en Estambul que va de Europa a Asia, ¿verdad? Así que forma parte de un par de mundos diferentes. Y Erdogan es muy hábil jugando unas partes del mundo contra otras. Realmente no es amigo de nadie. Todo es muy oportunista. Así que forma parte de la OTAN, pero ni sormen pupo favor, si te en este caso, pero ni the grace of word su bed disproformed. Erdogan played his own hand in Syria. I mean, he was very active there. He sees, Quiero decir, él fue muy activo allí. Él ve, ya sabes, si Israel quiere el gran Israel, que es cierto, Erdogan quiere recrear parte del Imperio Otomano. Y lo ha dicho, ¿verdad? Se ve a sí mismo como un sultán moderno. En Estambul se construyó la segunda mezquita más grande del mundo, o tiene 6 minaretes. Solo puedes tener 7, ese es el máximo, porque en la Meca hay 7. No puedes tener más que eso, así que él tiene 6 para sí mismo. En fin, quiere crear un mini imperio otomano, y Siria forma parte de eso. Así que hizo un trato para que se permitiera la existencia de Idlib con estos grupos terroristas dentro, pero que no actuarían contra Assad. Pero sí, al final, incumplió ese acuerdo. Y él sí apoyó que entraran en Damasco, pero no solos. Lo hizo con el beneplácito y la ayuda de Estados Unidos, Qatar, Israel. Todo esto formaba parte de su plan. Pero desde luego, creo que Rusia e Irán fueron traicionados. Y Siria, al final, fue traicionada por Turquía, que de nuevo, Erdogan no es alguien con quien se pueda llegar a un acuerdo. Tampoco lo es Israel ni Estados Unidos. Quiero decir, no son países con los que se pueda hacer tratos, no respetan ningún acuerdo.
Y, por alguna razón, los rusos tienen que seguir aprendiendo esa lección una y otra vez. Siguen confiando en que los acuerdos que hacen se respetarán, como los acuerdos de Minsk en Ucrania, y no es así. Ni siquiera valen el papel en el que están escritos. They're not. They're not as good as the paper they're even printed on. And we know that Y sabemos que había personas uigures en Siria participando en este tipo de ataques contra el gobierno sirio. ¿Cómo ves la postura del gobierno chino? ¿Qué opinan ellos sobre lo que está ocurriendo en Siria? how do they feel about what's going on in Syria? Well, they're very worried. They're very worried that those. Bueno, están muy preocupados. Están muy preocupados de que esos combatientes tan armados y experimentados regresen a China y causen problemas allí. Y los uigures han dicho que ese es su plan. Y de nuevo, Occidente estará encantado de apoyarlos en eso. Así que ya sabes, ese bloque, el bloque de los BRICS con China, Rusia e Irán, están muy nerviosos por lo que está ocurriendo en Siria. Es muy peligroso para ellos. Realmente, esta es la zona fronteriza de lo que solía ser la Unión Soviética. Y por eso Rusia tiene una relación tan fuerte con Siria, y la tuvo con los Assad bajo Rusia y la Unión Soviética. Así que todos están muy nerviosos por lo que va a pasar, y por el hecho de que el terror que ocurre en Siria se extienda. Y lo hará. Ya se está extendiendo al Líbano, y se extenderá a otras zonas, quizá incluso a Occidente, a Europa. Pero eso es lo que ocurre cuando apoyas a terroristas. No puedo controlar. But that's what happens when you support terrorists. You can't control them. I think Russia has learned Creo que Rusia ha aprendido la lección. Y con el caso de Idlib, no quiere permitir que Ucrania se convierta en un nuevo Idlib para Rusia. for Russia. Yeah. Just to- Yeah. Well, I think that's right. I think that's Sí, the special sí, bueno, military creo que eso es operation. correcto. Creo que de eso trata la operación militar especial, ¿no? Quiero decir, ellos lo vieron. Y por cierto, es un paralelismo muy bueno, porque los ucranianos, ya sabes, los fascistas en Ucrania, también están colaborando con esos terroristas en Idlib y viceversa, y se han ayudado mutuamente. Terroristas de Idlib fueron a Ucrania para luchar junto al gobierno en Kiev, y las fuerzas ucranianas han ayudado a los terroristas en Idlib. Así que todo forma parte de la misma guerra, ¿no? Al menos ese aspecto. No sé, ¿lo llamarías conflicto de baja intensidad? Supongo que a estas alturas es de alta intensidad. Quiero decir, es algo bastante abierto, pero forma parte de una guerra mundial que estamos presenciando, la Tercera Guerra Mundial, que ya existe. No se parece a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial, gracias a Dios todavía, pero existe. Existe. Hay una guerra mundial en marcha, y esos son los escenarios donde está ocurriendo ahora mismo. Those are the theaters it's happening in right now. Dan, how do you find the case? ¿Cómo ves el caso de Armenia y Azerbaiyán en relación con este arco túrquico que Turquía está intentando crear? I would argue Yo diría que comienza en Siria, con Turquía avanzando hacia Azerbaiyán y luego hacia Asia Central. that is one of the Esa ha sido una de las principales preocupaciones recientemente, especialmente con Azerbaiyán siendo utilizado para atacar a Irán. between Azerbaijan. Por otro lado está el conflicto entre Azerbaiyán y Rusia, y la nueva, como lo llamaron, la ruta Trump de paz y prosperidad, el corredor de Sangasur, no lo renombraron. ¿Cómo ves toda la situación en la región, con esta línea que se extiende hacia Asia Central, y la forma en que Rusia e Irán están intentando responder a ello? Central Asia and the way that Russia and Iran trying to respond to that. Yeah, where Azerbaijan, as you say, is a big piece of this. Sí, bueno, Azerbaiyán, como dices, es una pieza clave de este rompecabezas. En primer lugar, recordemos, y por eso Nima, que el colapso de la Unión Soviética fue para mí el peor acontecimiento histórico. Una gran tragedia. Recuerda que Armenia y Azerbaiyán eran repúblicas soviéticas. Gran parte de lo que vemos hoy en el mundo no ocurriría si la Unión Soviética siguiera existiendo. Azerbaiyán es muy importante en este momento. Además, están suministrando para Israel a través de Turquía. Israel no podría llevar a cabo su genocidio sin el petróleo barato de Azerbaiyán. Azerbaiyán, pieza clave para Occidente contra Rusia, contra los palestinos. Against Russia, against the Palestinians. And Turkey is, again, always playing both sides of the fence. Y Turquía, de nuevo, siempre juega a dos bandas. Condena el genocidio en Gaza
mientras ayuda a suministrar el petróleo de Azerbaiyán a Israel para llevar a cabo el genocidio. Así que Azerbaiyán no podría ser más crucial. Y sí, ahora es un gran antagonista tanto hacia Rusia como hacia Armenia, que es aliada de Rusia. Y recordemos el genocidio armenio. Todo esto es muy importante también. Recordad el genocidio armenio, en 1915, que fue perpetrado por Turquía contra los cristianos armenios. Pues bien, los sirios son muy... Ya sabéis, hay cristianos armenios en Siria y otros cristianos en Siria. Temen que ese tipo de genocidio les llegue a ellos, y en cierta medida ya ha comenzado, ya sabéis. Así que hay que mirar toda esa historia para entender lo que está ocurriendo. Pero de nuevo, siempre, en casi todas las charlas que doy, lamento el colapso de la Unión Soviética. Ha desatado todas estas cosas terribles, incluida la guerra en Ucrania, que no habría ocurrido de otra manera, ¿verdad? Pero eso tampoco fue un accidente. Eso también fue fomentado por Occidente, ¿no? El socavamiento de la Unión Soviética. Ahora mismo, Occidente tiene la ventaja en el mundo. Eso podría cambiar. Pero Occidente ahora, cuando miras Siria, la horrible violencia que ocurre allí, y la horrible violencia en Gaza, ves que Occidente no tiene límites en lo que está dispuesto a hacer para intentar mantener su hegemonía. Y de eso trata todo esto. Sí, pero cuando se trata de la cumbre de la OCDE, de los BRICS, no parece que Estados Unidos sea capaz de ejercer presión sobre estos países como lo hacía antes. Y si miras a la India hoy, a Brasil aquí en Brasil, a China, la guerra arancelaria con China, todo le está saliendo mal a Estados Unidos. Y a pesar de los problemas geopolíticos que has mencionado en la región, en Asia Occidental, de alguna manera, con la forma en que Israel está intentando llevar a cabo este genocidio en Gaza, todo le está saliendo mal a Estados Unidos, Dan. No veo que salga nada bueno de esto para Estados Unidos, ningún beneficio. Al menos con el ataque a Qatar. ¿Quién va a beneficiarse de eso? El ataque israelí fracasó. Y esto es una gran oportunidad, en mi opinión, para que China y Rusia se involucren más, se conecten más con los gobiernos de Oriente Medio y les ofrezcan pactos de seguridad, contratos de seguridad, acuerdos de seguridad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que Estados Unidos va a manejar eso? Sí, bueno. Estoy de acuerdo contigo en que Estados Unidos e Israel, creo que sus días de dominación están, ya sabes, en el otoño, están llegando a su fin, pero por eso están reaccionando de la manera en que lo hacen, de estas formas terriblemente violentas, ¿verdad? Este es el último suspiro del imperio, e Israel es realmente solo una extensión del imperio estadounidense. El imperio estadounidense está muriendo y necesita morir. Necesita morir para que el mundo pueda vivir. Quiero decir, seamos muy claros al respecto. Y morirá, pero el problema es que se llevarán a mucha gente por delante. No se irán en silencio, ¿verdad? Así que estoy de acuerdo contigo en que Estados Unidos e Israel están un poco a la defensiva, pero eso no significa que no puedan causar mucho daño mientras tanto. Sabes, déjame, de nuevo, Nima, ¿te gusta Michael Parenti? ¿Te interesa Michael Parenti? Uno de los grandes intelectuales. Siempre digo, no Chomsky, sino Parenti. Parenti dijo algo muy profundo cuando colapsó la Unión Soviética. Dijo, mira el colapso de la Unión Soviética y el bloque del Este. Apenas se disparó un tiro. Y dijo que tal vez eso dice más sobre la naturaleza de esos gobiernos, ¿verdad? Que se marcharon pacíficamente. Estados Unidos e Israel no se van a ir pacíficamente. Van a matar a mucha gente y destruir muchas sociedades en su camino de salida, incluidas las suyas propias. Y eso ya está ocurriendo. Muchas gracias, Dan, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. El placer es mío. Es un honor y un placer. Me encanta tu programa. Es un honor tenerte aquí, Dan. Eres un gran tipo.
Gracias, gracias por invitarme. Igualmente. Nos vemos pronto, Dan. De acuerdo, gracias. Dan. Adiós. Okay, thank you. Bye-bye. 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 Adiós.